Ella es María Briones, es la cantante, esa cara más visible, podríamos decir, de Reina Roja, pero bueno, está siempre muy bien acompañada. Sí, la verdad que sí, los en este músicos... caso, con tus músicos, con Rafa Villalba y con Juan Carlos Gómez a la guitarra. Así que, bueno, ahora dentro también de nada saldrán y te acompañarán. Sí, bueno, la verdad que... Bueno, Reina Roja es un proyecto de música principalmente, pero bueno, lo que queremos es comunicar pues las cosas que nos preocupan a nivel tanto musical como humano. Entonces, bueno, pues como bien has dicho tú, pues estoy muy bien rodeada. Con Rafa Villalba lideramos un poco el grupo, yo y él, y bueno, pues vamos incorporando a la banda músicos como los que nos acompañarán hoy, que pues hacen de Reina Roja pues el nivelazo que vais a ver. Vendrá Manuel Reyes a la guitarra, Jorge Molina al bajo y Alberto Tarín a la guitarra eléctrica. Muy bien, o sea, hoy tenemos el set completo, podríamos decir. Sí, hemos venido a quinteto porque, bueno, la verdad que en Manises está muy a gusto, nos sentimos siempre muy arropados y, pues bueno, queríamos también devolver lo que nos dais. Pues muchas gracias, María. Y a mí, mira, a mí me llama la atención porque lo típico cuando tienes algunos amigos que te dicen voy a hacer un grupo, entonces se van al rock, al pop. ¿A ti cómo te nace esto de moveros a esa especie de flamenco así a lo mejor más contemporáneo, esos toques de copla? ¿Cómo te nace este punto de decir me voy por este estilo? Bueno, yo creo que la copla es un género que está muy cercano a nuestra cultura. Nuestras abuelas son, digamos, las líderes de este género. Entonces, bueno, pues yo tuve la suerte que mi abuela me trasladó, supongo que fue por ella, porque muchas veces, claro, me lo preguntan en muchas ocasiones y yo tampoco sé decirte en qué momento, decido lanzarme a ese género, ¿no? Pero bueno, empecé así a admirar mucho a Concha Piquer y después me fui a Granada y empecé a conocer a la Niña de los Peines, Paquera de Jerez, y me di cuenta que había un mensaje de parte de la mujer en momentos muy duros que era muy difícil conseguir ser grandes estrellas y bueno, pues Concha, que decir que lo consiguió claramente. Hola, Rafa. Hola. No sé si quieres aportar. ¿Quieres sentarte aquí? No, estoy genial. Vale. Yo no sé, supongo que en todos los estilos musicales, pero yo me atrevería a decir que en el flamenco y demás todavía más, yo creo que la voz es como muy fundamental para transmitir pues esas emociones y demás. Yo creo que la voz de María pues es maravillosa para contagiar esa emoción, pero Gracias. no sé tú cómo lo ves. Yo es que creo que es como muy importante, digamos, más allá también de la interpretación y demás, pero es como que en otros géneros la voz puede pasar más o menos como algo secundario, pero yo creo que en este género tiene muchísimo más peso. Bueno, yo creo que es un género que no está tan mediatizado. Es un poco más difícil porque quizás si haces pop o indie, ¿no?, que es lo que está muy de moda y donde quizá te abren un poquito más la puerta, pues bueno, puede, no sé, quizá no importa que la propuesta no sea tan original, porque hay como un mercado más habilitado para ese tipo de estilos. Quizá el nuestro es un poco más complicado. Bueno, por lo que dices de la voz, evidentemente tú tienes que tener una voz bonita, si no, pues tendrás que dedicarte a otra cosa y eso es algo que el universo te regala. Yo ahí no tengo mucho, o sea, me esfuerzo en hacerlo cada día mejor. Y luego también, pues bueno, sí que es cierto que en el disco este último que hemos hecho, hemos dado un giro grande de estilo y no hemos querido encasillarnos tanto en el género de la copla y del flamenco y sí, pues lo que te decía, ¿no?, reflejar un poquito nuestras inquietudes musicales. Y aquí sí que quiero que hable Rafa porque yo este disco sin Rafa no lo podría haber hecho porque es que el que sabe muchísimo y tiene una gran experiencia de géneros de música y de música en general es Rafa. Pues si quieres, vamos allí, porque yo también quería ir un poco a ese estilo, porque bueno, también es verdad que este disco más reciente, por si la gente pues no lo conoce, decimos que es Sankara, pues es el primero que habéis presentado con canciones así más propias y demás, habéis ahondado así en una mezcla de estilos. ¿Cómo ha sido, pues es un poco cómo ha sido la composición y decir, vamos a apostar por esta especie de fusión que hay en algunos momentos? Bueno, el primer disco eran casi todo versiones, era un poco estábamos empezando, lo que íbamos tocando en directo y es como una maqueta más que un disco, es una foto. Y en este hemos querido apostar por un cancionero propio, sobre todo porque es muy importante no solo lo que tocas y las melodías, sino también el mensaje, ¿no? Y intentar hacer canciones pensando lo que estaría cantando Concha Piquer hoy, no en 1936 o 1940. Entonces estamos viviendo otras cosas, otras historias y un poco
componer como se componía entonces es imposible. Y nosotros no somos un grupo de revival. Nos encanta la raíz, nos encanta la copla, el flamenco, pero queremos hacer música de hoy en día. Entonces no sé, porque Concha no está, pero yo creo que hay algunos de los temas del disco que ella los cantaría. Yo tengo que decir que a mí, podemos decir, me volasteis la cabeza. Yo, sinceramente, me sorprendió muchísimo, me dejasteis sin palabras con esa especie de fusión que me habéis hecho entre el Ojos Verdes y el What's Going On. O sea, ¿de dónde ha salido esto? Y además es que luego lo estás escuchando y dices, es que me parece que encaja perfectamente. O sea, no sé si hoy la vais a tocar. No sé. Pues no lo sé, ¿sí? Sí, le he puesto en el repertorio. Pues sí. Genial, Si pues María dice entonces que así sí, es que sí. vais a ver cómo hacen esta mezcla entre dos canciones que en principio están como en puntos opuestos. Contadnos un poco de cómo surgió esto. Bueno, pues no, es un poco refleja lo que somos María y yo. María es muy de copla, muy temperamental, muy española, y yo soy más de música soul y música reggae y tal. Entonces se trataba de combinar una melodía tan española con un aire pues de más internacional, ¿no? Con un ritmo más internacional. Por eso te decía, yo no creo que si Concha estuviera hoy en día estaría cantando las de entonces, estaría cantando las de ahora, con mucho contenido, muy buenas letras, mucha historia, muy bien orquestadas, muy bien armonizadas, pero con los ritmos que la gente de hoy entiende. Y de hecho es increíble porque lo entiende la gente joven y también la gente muy mayor. O sea, le tocas Ojos Verdes con ritmo de What's Going On y la gente le parece, hasta le gusta más, normal, porque estamos viviendo hoy. Claro. Yo, María, si quieres, aquí me puedo dirigir un poquito a ti, no sé, porque sí que estabas diciendo que hacéis muchas esas canciones como de temas que más os preocupan y demás. Y bueno, yo creo que a día de hoy el feminismo creo que está pasando como por un buen momento, que finalmente como que la gente está tomando esa conciencia de decir, oye, no, hasta aquí hemos llegado, vamos a empezar a pedir las cosas y demás. Y a mí, por ejemplo, me llamaba la atención, me parece un tema muy potente ese Desperté, como ese punto en el que una mujer se planta y dice, mira, a partir de aquí, ¿sabes? Como que retomo el control de todo. Cuéntanos un poco porque yo creo que estás muy implicada. Sí, bueno, nosotros, como te he dicho, Reina Roja no es únicamente música, hay mucho que decir y teniendo un micrófono delante y gente que te escucha, creo que tienes la responsabilidad de comunicar valores. Y bueno, pues pensamos mucho cuando hicimos el disco, ¿vale? Es el nuevo disco que hemos hecho de Sankara. Y pensamos muy bien qué era lo que queríamos decir, ¿vale? Hablamos que todos estamos hechos del mismo material, de polvo de estrellas, por tanto todos somos iguales y tendríamos que tener los mismos derechos y oportunidades. Y bueno, y también evidentemente había que hablar del feminismo, entonces, bueno, tenemos el tema de Desperté y tampoco es únicamente feminista, o sea, la lectura amplia de la canción sería que si tú estás en una relación que te está limitando, pues, oye, despierta porque no tienes por qué estar ahí. Y bueno, la primera lectura, como dices, es hacia la mujer porque tenemos un camino largo que recorrer juntas y juntos. Y también quiero decir que aunque no lo parezca, pues gran parte de la letra o la mayoría la escribió Rafa. O sea que tiene una parte, ¿sabes? Ahí en ese punto femenino, ¿no? Que se supo colocar muy bien en esa posición de fragilidad. Y la verdad que, bueno, hoy la tocaremos también, Desperté, y si podéis escuchar la letra, la verdad es que es brutal. Ahí Rafa hizo un trabajo excelente. Muchas gracias, María. Muchas gracias. No, pero bueno, cantándola María tiene un toque feminista increíble la canción. Sí. Pero sirve para cualquier relación tóxica. Sí, no, en realidad. Para cualquier estado de opresión. Y lo más importante es ser tú mismo. No sé, fíjate que hoy en día está claro que es música para adolescentes tratando temas banales. Bueno, muy bien, ¿no? Está bien, hay que divertirse. Pero la responsabilidad de estar tocando delante de gente, el público es muy inteligente y muchas veces la gente lo menosprecia, ¿no? Yo creo que tocamos temas que todo el mundo puede entender, no son políticos, que todos estamos hechos de lo mismo, que todos tenemos un trocito de cielo dentro, pero hay que trabajárselo para que brille. Te lo tienes que trabajar, no vale por la cara. Y nos interesa mucho África, toda esta explotación brutal que ha habido durante siglos con África y ahora puerta cerrada. Bueno. Sí, os quería ir porque a lo mejor habrá gente que no sepa muy bien de dónde viene ese nombre del disco, que hacéis referencia pues, a Tomás Sankara, pues si queréis hacer ahí un poco de explicación porque a lo mejor más de una persona lo tiene un poco desubicado y no sabe muy bien. Bueno, pues Sankara cuando llegó a presidente y en 3 años consiguió que el país más pobre de África escolarizarlo, que no hubiera hambre,
un gobierno feminista, obligaba a los hombres un día cada X tiempo a comprar y cocinar, y a las mujeres estaba prohibido, que parecía una chorrada, pero hoy en día todavía funcionaría en muchos sitios eso, porque hace 30 años que murió Sankara. ¿Y qué pasó? Pues que de Burkina Faso, que era el presidente de Burkina, pues no había ningún inmigrante que salía fuera. Pero, ¿por qué? Pues porque el país era autosuficiente y era el país más pobre de África, en el interior, no tienen costa, no tienen nada. Reforestó el país, o sea, era ecologista hace 30 años. Pero lo mataron pues porque no interesaba, porque hay que seguir explotando eso, ¿no? Y no lo mataron los africanos. Quiero decirte que el problema de la inmigración está en no dejar que la gente se cultive sus propias patatas. Tú te cultivas tus patatas y entonces es muy difícil que vayas a robar las patatas del vecino, ¿sabes? Y patatas salen en todos los lados. Otra cosa es, pues cómo está el mundo. No lo vamos a arreglar nosotros, pero creo que a la gente le interesa escuchar esas cosas, ¿sabes? Es una forma también de, digamos, de intentar hacer conciencia, que a lo mejor sí está bien divertirse con la música, pero oye, también puede ser algo más. Sí, de hecho, pues Mueve tu culito, pues tampoco, no podríamos estar cantando eso, ¿no? Aunque a mí me gustan artistas como Bob Marley, como Eddie Grant, que cantaban Dame Esperanza, Johannesburgo, y todo el mundo bailaba eso. Porque nosotros nos gusta combinar esas melodías tan populares que suben la moral, pero con un poquito de mensaje. Ya te digo, político nunca es, pero sí de la realidad que vivimos todos, ¿no? Yo no sé, ahora que habéis tenido este cambio, digamos, que en el primer disco pues sí que lo que decíais eran las canciones que tocabais más en directo y demás, ahora no sé si deciros qué preferís o a lo mejor lo que es más complicado, porque yo entre hacer a lo mejor una versión, sabéis que son temas que todo el mundo conoce, que se han reinterpretado 1000 veces, eso a lo mejor os da más respeto el decir vamos a dar un disco de versiones, intentar hacerlo nuestro, o ya el decir no, vamos a salir a defender nuestros propios temas. Es muy complicado. Sí, no, es que lo has dicho perfecto. Cuando tocas un tema de Gardel, Dios mío, es muy difícil hacerlo como lo hacía Gardel, ¿no? Y también como lo hacía él o de la Piquer. Es una responsabilidad enorme. Pero por otro lado, componer tú un tema tan bueno como los que hacía Gardel o los que hacía Quiroga y León para Concha Piquer, es imposible. Entonces es un reto todo, pero el reto está, o sea, lo divertido está en asumir ese reto, ¿no? E intentar hacer lo mejor que puedes y rodearte de los mejores colaboradores posibles. Ya veréis cómo tocan estos, ¿eh? O sea, vais a alucinar. O sea, yo siempre toco con músicos que tocan mejor que yo, porque es así, que queda todo muy bonito. No, bueno, yo quería añadir que claro, que es que lo difícil es hacer canciones. Cantar canciones que todo el mundo conoce, pues claro, tocas las primeras notas de Noches de Bohemia y de Ilusión y ya la gente sabe que vas a tocar ese tema y que es un tema brutal, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que creo que como artista tú tienes la responsabilidad de hacer algo que sea tuyo. Bueno, que no pasa nada, que la gente que hace versiones y se queda ahí toda la vida está muy bien porque ser unos buenos intérpretes es también muy complicado, pero nosotros decidimos que queríamos contar nosotros nuestra historia y no a través de versiones. Tengo un amigo que me decía, es que todo el mundo copia. Digo, no, vamos a ver, imposible. Alguien ha tenido que inventar algo para que lo copien los demás, ¿no? Porque si no hubiera quien inventa, recrear está muy bien, ¿eh? Pero crear también, y es una responsabilidad. Yo no sé cómo lo veis, porque yo sé que habéis girado también fuera de España y demás. Si veis que poco a poco la gente pues sí que va también a lo mejor escuchando, saliendo fuera de a lo mejor de otros circuitos más comerciales, apostando también por otros estilos que a lo mejor en principio no son tan mayoritarios como el vuestro. No sé cómo lo veis, porque por ejemplo últimamente, más allá de las grandes estrellas digamos del flamenco, pues a lo mejor han salido de esos circuitos pues con gente como a lo mejor Estrella Morente o Rosalía. No sé, a lo mejor eso también puede ayudar a que más gente, a lo mejor que en principio no se acercaba mucho al flamenco, pues comience ahora a rescatar este género. No sé cómo lo veis, a los dos. Bueno, sí, todo ayuda. Que alguien que está apoyada por grandes multinacionales o la industria discográfica, o sea, que gente que está apoyada con dinero se salga un poquito de lo tradicional, a ti te abre la puerta. Pero no sé hasta qué punto te abre la puerta, porque se la comen ellas también. Entonces, no sé. Yo es que no sé si a lo mejor la gente dice, yo el flamenco a lo mejor o algo así no tiene mucho que ver conmigo, pero en cambio a lo mejor ahora resulta que se lleva esto, empieza a escuchar y a lo mejor eso te da, no sé, si te da curiosidad de decir, voy a ver qué está haciendo la gente en este género,
por eso, si a lo mejor es como una puerta de entrada, por eso os preguntaba. No sabía. Bueno, yo creo que la puerta es que te den una oportunidad, porque, bueno, yo qué sé, yo os agradezco mucho a todas y todos los que habéis venido hoy aquí a vernos y, bueno, quizá haya alguien que no le guste, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que lo que hacemos mola un montón, o sea, es muy de verdad, estamos contando cosas que importan y hay una parte, pues, más de disfrutar la música desde dentro y otra parte que es, pues oye, si podemos dar palmas y cantar todos el coro, pues maravilloso. Pero hoy no sé, me he perdido, los he mirado. No pasa nada, esto es normal. No, está bien, todo está bien en la música. Abrir puertas siempre está bien. Y cuando tienes un apoyo grande de los medios, está genial porque si no es muy difícil. Así, oportunidades. Sí, pues eso. Que hace falta que te den la oportunidad, porque nosotros donde hemos ido a la gente le gusta, pero claro, ¿quién apuesta por un grupo que no es muy conocido? O que yo qué sé, o que Universal o una gran discográfica no está apostando por ellos. Al final está todo muy bien, pero todos y todas somos conscientes que el mundo se mueve por productos y por marketing. Entonces, claro, pues yo de Marchalenes, salimos de Valencia, que tampoco hay una industria de la música, entonces es muy difícil. A lo mejor estás en Madrid, pues bueno, pues también es verdad que hay mucha más gente, pero a lo mejor si destacas entre toda esa gente te dan una oportunidad, pero aquí, claro, las oportunidades nos las dais y gracias, porque también estuvimos en Viveros, hemos actuado en el Palau presentando el disco, vamos a ir a Thalía en noviembre, o sea, tenemos un montón de conciertos en Valencia, pero Valencia da lo que da. Eso. Y bueno, también para que, como yo sé que a partir de hoy, perdón, va a haber más gente que va a estar ahí pendiente de vuestros conciertos, contándonos así algunas fechas más o menos próximas, pues eso, para que la gente ya se los vaya apuntando en la agenda. Pues yo memoria tengo muy poca. Bueno, pues tenemos un concierto que hemos hecho como para cerrar un poco la etapa de Valencia, que es el 1 de julio en Radio City. Que bueno, nos llamaron para proponérnoslo y bueno, pues iremos la misma formación que aquí y estaremos ahí. Como es un domingo a las 8, pues también así pueden venir los niños y niñas, que nos gusta mucho ese público. Y luego pues tenemos varios conciertos, pero ya fuera de Valencia. Pues vamos a ir a Barcelona, vamos también a Alcocebre, que hay una amiga que hace un festival y vamos todos los años. La verdad que es, creo que de los pocos trocitos de la costa mediterránea que han dejado así, pues sin estropear. Y bueno, pues eso. Pero bueno, lo próximo será el 1 de julio. ¿Hay otra? Bueno, de todas formas, si no, también recordamos a la gente que os siga en redes sociales y demás, Exacto. que a partir de ahí yo creo que los tendréis ahí muy bien informados. Sí, hombre, si tú pones Reina Roja Music, pues ya te aparece todo, la página web, todo. Juntos no, pero María en agosto se va a cantar un mes a Corea y yo me iría a Italia con proyectos diferentes porque llevamos como 3 años sin parar con esto y ya necesitamos Entonces el mes de agosto cada uno va a ir a trabajar por otro lado. Luego volvemos, tenemos el Thalía en noviembre y queremos atacar Madrid. Porque también hay una cosa, cuando te lo haces tú todo es mucho más difícil. Claro. Pero lo vas haciendo a tu estilo y a tu manera. Eso yo creo que también tiene su parte negativa, que todo cuesta más y demás, pero también yo creo que tiene la parte positiva de lo haces como a ti te parece. Te lo puedo asegurar. Es mucho trabajo, pero es un trabajo mucho más placentero. Porque cuando yo tengo mucha recorrido ya y cuando ponen mucho dinero en un proyecto las grandes compañías, luego vas obligado siempre. Y no puedes decir que no, porque ya dices, ¿qué hace Alejandro Sanz anunciando gafas? Pues, evidentemente no lo hace por dinero, pero tenía el compromiso, son compromisos que ya tienes porque has vendido tu parte de tu alma al diablo. No digo que yo no lo haga. Bueno, yo ya no porque no tengo tiempo, no digo que María no lo haga en el futuro, pero que esas cosas son así, ¿no? Pues bueno, María, Rafa, yo no sé si queréis añadir alguna cosa más, pero yo, si os parece, os dejo que os vayáis preparando. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Yo sí quiero. Muy bien. ¡Apa, por fin en Manises! ¿Eh? Ha costado, pero por fin en Manises. Ya, lo bueno que tiene Manises es que ya... Lo bueno que tiene Manises es que ya de Manises al aeropuerto y a donde sea, ¿no? ¡Al cielo! Bueno, sí, chicos, que muchas gracias por organizar este concierto en Radio Manises, que estamos encantadas y encantados de estar aquí. Gracias. Me voy. Sí, claro, sí. Yo sé que te quieres preparar bien para actuar, así que nada, tranquila, pasa.
Así en unos minutitos te vemos. Pues muchas gracias. ¿Te dejo aquí? Sí.